¿Serías capaz de cambiar el único recuerdo tangible de tu gran amor por un montón de escombros podridos y paredes que amenazan con caer? Isabel lo hizo. En un acto de desesperación absoluta, con el corazón hecho pedazos, entregó el anillo de oro que aún guardaba el calor de su difunto esposo a cambio de una escritura de propiedad que nadie más quería. Todos le dijeron que estaba loca, que la tumba, como llamaban a esa casa en el bosque, sería su fin. Parecía la peor decisión de su vida, una locura impulsada por el hambre de sus 3 hijos, pero nadie, ni siquiera el codicioso hombre que tomó la joya, sabía que bajo la madera carcomida de aquel lugar maldito, la tierra escondía un secreto capaz de hacer temblar a los poderosos. Lo que Isabel estaba a punto de descubrir al golpear el suelo no era solo polvo y miseria. Era el comienzo de un destino que jamás imaginó. El cielo parecía compartir el dolor de Isabel aquella tarde gris. No llovía simplemente. El agua caía con una furia castigadora, transformando el camino de tierra en un río de lodo espeso y traicionero. El viejo taxi que los había traído hasta el límite del camino vecinal ya había desaparecido, dejando tras de sí una estela de humo negro y el silencio abrumador de la soledad. Isabel se quedó allí, parada bajo el aguacero, con una maleta remendada en una mano y la pequeña mano de Tomás, su hijo de 4 años, apretada con fuerza en la otra. A su lado, Javier, de 11 años, cargaba 2 bolsas de plástico con sus pocas pertenencias, tratando de mantener una postura valiente a pesar de que sus labios temblaban de frío. Lucía, la dulce niña de 7 años, se aferraba a la falda de su madre, escondiendo el rostro para no ver el monstruo que tenían delante, porque aquello no era una casa. Lo que se alzaba ante ellos, recortado contra los relámpagos que cruzaban la sierra, era el esqueleto de una vida pasada. La estructura de madera estaba ennegrecida por décadas de abandono. El techo tenía agujeros por los que se colaba la tormenta como si fuera invitada de honor, y las ventanas, desprovistas de cristales, parecían ojos vacíos y oscuros que los observaban con malicia. El viento silbaba a través de las grietas, produciendo un sonido similar al lamento de un animal herido. «Mamá», susurró Javier, su voz apenas audible sobre el estruendo de los truenos. «¿Es aquí? ¿De verdad vamos a vivir aquí?» Isabel sintió que se le cerraba la garganta. Quiso llorar. Quiso gritarle al cielo por la injusticia de haber perdido a su esposo, su hogar y su dignidad en tan poco tiempo. Pero miró a sus hijos. Estaban empapados, hambrientos y aterrorizados. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Ella era el único pilar que sostenía aquel pequeño mundo en ruinas. «Sí, mi amor», respondió ella, forzando una sonrisa que le dolió en el alma. «Es una aventura. Es un castillo antiguo que vamos a arreglar. Ya verán, dentro estaremos secos», mintió. Al empujar la puerta principal, que chirrió con un sonido agónico, descubrieron que el interior no era mucho mejor que el exterior. El olor a humedad y a madera podrida les golpeó el rostro. El suelo estaba cubierto de hojas secas, basura y excrementos de animales pequeños. Había goteras por todas partes, formando charcos en el piso de tablones irregulares. Isabel soltó la maleta y corrió a buscar un rincón que estuviera medianamente seco. Encontró un espacio bajo la escalera principal, donde la madera aún resistía. Allí acomodó a los niños, envolviéndolos en las pocas mantas que traían. Mientras les daba unos pedazos de pan duro que había guardado, la mente de Isabel viajó inevitablemente al momento que había sellado su destino apenas 24 horas antes. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una bofetada física. La oficina de don Anselmo olía a tabaco caro y a cera para muebles. Era un contraste insultante con la ropa desgastada de Isabel. Don Anselmo, un hombre de rostro ancho y ojos pequeños y brillantes como los de un roedor, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba inmenso, tamborileando los dedos con impaciencia. «Señora Isabel, entienda mi posición», dijo él con una voz falsamente compasiva. «Sin dinero para el depósito y sin un historial de crédito, no puedo alquilarle el apartamento en la ciudad. Tengo otros clientes esperando. Negocios son negocios.
Por favor, don Anselmo, suplicó ella, con las manos entrelazadas. No tengo a dónde ir. Mi familia me ha dado la espalda desde que murió Roberto. Mis hijos dormirán en la calle si usted no me ayuda. Solo necesito un mes de plazo para conseguir trabajo. Don Anselmo suspiró fingiendo pesar, pero sus ojos evaluaron a Isabel con frialdad. De repente, su mirada se detuvo en la mano izquierda de ella. Allí, brillando con una dignidad solitaria, estaba su anillo de matrimonio. Era una pieza antigua, de oro puro con un pequeño diamante, una herencia de la abuela de Roberto. Era lo único de valor que le quedaba, lo único que la conectaba con los días felices. Bueno, murmuró el hombre, inclinándose hacia adelante, quizás podamos llegar a un acuerdo. No puedo darle el apartamento, pero tengo una propiedad en las afueras, una casa de campo. Vieja, sí, necesita cariño, pero es un techo. Isabel sintió una chispa de esperanza. ¿Cuánto cuesta el alquiler? No alquiler, sonrió don Anselmo, mostrando unos dientes amarillentos. Venta. Un intercambio directo. Esa casa por ese anillo. Isabel se llevó la mano al pecho, protegiendo la joya instintivamente. ¿Mi anillo? Pero esto vale mucho más que una casa vieja. Es todo lo que tengo de él. Tómelo o déjelo, Isabel. La casa es propiedad privada. Nadie la molestará allí. Es eso, o la calle. Usted decide qué es más importante, un pedazo de metal o la seguridad de sus bastardos. Perdón, de sus hijos. La crueldad de la oferta le cortó la respiración. Isabel miró el anillo. Recordó el día que Roberto se lo puso, prometiéndole amor eterno. Luego pensó en Tomás, tiritando de frío en un banco del parque. Con lágrimas quemándole los ojos, se quitó el anillo. Sintió como si se arrancara un dedo. Lo deslizó sobre la mesa de caoba. Don Anselmo lo tomó con rapidez, como una víbora atrapando a su presa, y le lanzó unas llaves oxidadas y un papel arrugado. Buena elección, viuda. La casa es suya. De vuelta en la penumbra de la ruina, un trueno particularmente fuerte sacudió la estructura. Tomás se despertó llorando. «¡Mami! Tengo miedo. El piso se mueve». Isabel salió de su ensoñación. Tomás tenía razón. El niño estaba de pie cerca del centro de la sala, y una de las tablas del suelo, completamente podrida por la humedad, se había hundido bajo su pequeño peso. «¡Cuidado!», gritó Isabel, lanzándose hacia él y apartándolo justo antes de que la madera cediera del todo, dejando ver un agujero negro y peligroso. El corazón de Isabel latía desbocado. Esto era inaceptable. No solo estaban en una ruina, sino que era una trampa mortal. La furia reemplazó a la tristeza. Furia contra don Anselmo, furia contra la vida, furia contra su propia debilidad. «Javier, alumbra aquí», ordenó, con una voz nueva, cargada de determinación. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó el niño, encendiendo la linterna que parpadeaba con poca batería. «No vamos a vivir con miedo a caer al vacío. Voy a arrancar toda esta madera podrida ahora mismo. Necesitamos saber dónde es seguro pisar». Isabel buscó a su alrededor. En una esquina, cubierta de telarañas, encontró una vieja herramienta abandonada por algún antiguo inquilino o vagabundo. Era una especie de picota o zapapico, con el mango astillado y el metal oxidado. Pesaba mucho, pero la adrenalina le dio fuerzas. «Quédense atrás», advirtió a sus hijos. Isabel levantó la picota. Sus manos, acostumbradas a las caricias y al trabajo doméstico, se cerraron con violencia sobre la madera áspera. Descargó el primer golpe contra el suelo podrido. La madera crujió y se astilló. «¡Crack!», golpeó de nuevo. Imaginó que el suelo era la cara de don Anselmo. Imaginó que era su mala suerte. «¡Crack!». Arrancó 2 tablas podridas, dejando expuesta la tierra húmeda debajo de la casa. Pero el agujero era grande y necesitaba nivelar el terreno para poner algo seguro encima. Tal vez unas piedras que vio afuera. Levantó la picota una vez más con todas sus fuerzas, apuntando a la tierra apelmazada debajo de los cimientos. «¡Ya basta de desgracias!», gritó, y dejó caer el hierro. El impacto no fue sordo. No sonó a tierra golpeando tierra. Tampoco sonó a piedra. «¡Clang!».
El sonido fue metálico, profundo y vibrante. Resonó en toda la habitación vacía, haciendo eco en las paredes desnudas. Un sonido hueco, como el de una campana inmensa enterrada bajo el fango. Isabel se congeló. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse por un segundo. Los niños la miraban con los ojos muy abiertos. Javier acercó la linterna temblando. «Mamá», susurró el niño. «¿Qué fue eso?» Isabel se arrodilló en el barro, sin importarle ensuciar su vestido. Con las manos desnudas, comenzó a apartar la tierra suelta donde la picota había golpeado. Sus dedos rozaron algo frío, liso y duro. No era una roca, no era una tubería. Raspó con más fuerza, clavando las uñas en la tierra, hasta que el haz de luz de la linterna se reflejó en una superficie. Era una placa de metal oscuro, posiblemente hierro o bronce antiguo, enterrada justo en el centro de lo que alguna vez fue la sala principal. Y sobre la placa, grabada a mano, se veía una cerradura extraña, sin ojo para llave, pero con símbolos que Isabel jamás había visto. El corazón le martilleaba en el pecho. ¿Qué clase de casa había comprado con su anillo? ¿Qué era aquello que yacía bajo sus pies? Una sensación extraña recorrió su espina dorsal. No miedo, sino una anticipación eléctrica. Aquello no era fontanería. Aquello era algo escondido a propósito. Miró a sus hijos, luego miró la placa metálica. Don Anselmo pensó que le había dado una ruina sin valor, pero al golpear el suelo, Isabel acababa de despertar algo que llevaba dormido 100 años. Queridos oyentes, Isabel acaba de encontrar algo que podría ser su salvación o su condena. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Intentarían abrir esa placa metálica en medio de la noche y la tormenta o huirían de esa casa maldita? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video para que Isabel tenga fuerzas. Y cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche? Queremos saludarlos. Isabel tomó la picota de nuevo, pero esta vez no para romper, sino para hacer palanca. «Javier, no muevas la luz», dijo ella con la respiración entrecortada. Isabel encajó la punta oxidada en el borde de la placa metálica. Hizo fuerza. Sus músculos se tensaron. La placa emitió un gemido de metal contra metal, un chirrido agudo que puso los pelos de punta a todos. Lentamente, muy lentamente, la placa comenzó a ceder, levantándose unos centímetros. Un aire viciado, antiguo y frío, escapó de la abertura, apagando la linterna de golpe y sumiendo a la familia en la oscuridad total. Y entonces, desde la negrura del agujero se escuchó un sonido, como el tic-tac de un reloj que volvía a funcionar. La oscuridad no era un vacío, era una presencia espesa y palpable que parecía haberse tragado el mundo entero en el instante en que la linterna de Javier se apagó. El aire que brotaba de la grieta bajo el suelo olía a tiempo detenido, una mezcla de polvo rancio, metal frío y algo más sutil, como el aroma dulzón de las flores secas guardadas en libros antiguos. En esa negrura absoluta, el sonido rítmico, aquel tic-tac lento y pesado que emergía de las profundidades, resonaba como el latido de un corazón mecánico enterrado. «Mamá, no veo nada». El grito de Lucía rompió el trance. La niña comenzó a sollozar, y el pequeño Tomás se unió al llanto segundos después, aferrándose a las piernas de Isabel con tal fuerza que le hizo daño. Isabel soltó la picota, que cayó con un ruido sordo sobre la tierra removida. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una mezcla de terror y una curiosidad voraz que nunca antes había sentido. «Tranquilos, niños, tranquilos». Su voz intentó ser firme, pero salió como un susurro ronco. «Javier, golpea la linterna. A veces las baterías hacen mal contacto». Se oyó el sonido frenético de plástico siendo golpeado contra una mano. «No funciona, mamá, se murió», respondió Javier, con el pánico filtrándose en su tono de hermano mayor protector. «Está bien, esperen». «No se muevan, nadie se mueva», ordenó Isabel. Recordó que en una de las bolsas de plástico había guardado una caja de cerillas y una vela gruesa que había robado.
tomado prestada, se corrigió mentalmente, de la iglesia antes de salir de la ciudad, previendo que en esa casa olvidada de la mano de Dios no habría electricidad. A tientas, gateando sobre el suelo irregular y evitando el agujero que acababa de abrir, Isabel buscó la bolsa. Sus dedos rozaron la tela mojada de la ropa, el pan duro, y finalmente, la textura rugosa de la caja de fósforos. El primer intento falló. La cabeza del fósforo se rompió. Sus manos sudaban. «Por favor», rogó en silencio, «solo una luz». El segundo fósforo chisporroteó y tras un segundo de duda, estalló en una llama naranja y vital. La pequeña luz empujó las sombras hacia las esquinas, creando formas danzantes y fantasmales en las paredes desconchadas. Isabel encendió la vela y la colocó sobre un plato viejo que encontró tirado. La escena que la luz reveló era digna de una pintura macabra. 3 niños acurrucados como cachorros asustados, un suelo destrozado y en el centro, aquella placa de metal levantada apenas unos centímetros, como una boca negra que respiraba. «¿Qué es ese ruido, mamá?», preguntó Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia de hollín. El tic-tac continuaba, imperturbable. «No lo sé, hija, pero vamos a averiguarlo». El miedo le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y corriera bajo la lluvia hasta encontrar una carretera. Pero, ¿a dónde irían? ¿De vuelta a la ciudad para dormir bajo un puente? No. Aquella ruina con sus misterios y sus peligros era suya. Era lo único que tenían. Y si había algo de valor ahí abajo, algo que don Anselmo había pasado por alto en su codicia, ella lo reclamaría. Por sus hijos, se enfrentaría al mismo diablo si hacía falta. Isabel volvió al agujero. Con la vela en una mano y la picota en la otra, se asomó. La luz parpadeante iluminó el interior. No era simplemente un hueco, era un espacio construido. Ladrillos rojos, perfectamente colocados, formaban un pozo cuadrado que descendía hacia la oscuridad. Y justo al principio, una escalera de mano de hierro, oxidada pero aparentemente sólida, invitaba a bajar. «Javier», dijo Isabel, mirando a su hijo mayor a los ojos, «necesito que seas el hombre de la casa por unos minutos. Voy a bajar». «No», gritaron los 3 al unísono. «Mamá, no bajes ahí. Hay monstruos», lloró Tomás. Isabel le acarició la mejilla con ternura. «No hay monstruos, mi amor. Solo cosas viejas. Necesitamos saber qué hay. Tal vez haya cosas que podamos vender para comprar comida de verdad, o mantas calientes». «¿No quieres una manta caliente?» Tomás asintió, sorbiendo por la nariz. «Javier, cuida a tus hermanos. No se acerquen al borde. Si grito, corran afuera y busquen ayuda en la carretera. ¿Entendido?» Javier asintió pálido como el papel y tomó la vela que su madre le tendía para que él iluminara desde arriba. Isabel respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire viciado, y puso un pie en el primer escalón de hierro. Crujió bajo su peso, pero aguantó. Bajó otro, y otro. La temperatura descendía con cada metro. Arriba la tormenta seguía rugiendo, pero allí abajo el silencio era sepulcral, solo roto por el misterioso tic-tac que ahora sonaba mucho más fuerte, más cercano. Cuando sus pies tocaron suelo firme, Isabel calculó que estaba a unos 3 metros de profundidad. Levantó la vista. El rostro de Javier, iluminado desde abajo por la vela, parecía una máscara flotante en la negrura. «Pásame la vela, hijo», pidió ella. Javier se estiró y le entregó la luz. Isabel se giró para enfrentar lo desconocido. Se encontraba en una pequeña antecámara subterránea, mucho más seca y mejor conservada que la casa de arriba. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera oscura, vacías en su mayoría, salvo por frascos de vidrio cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Pero lo que dominaba la estancia, lo que generaba el sonido, estaba al fondo, sobre una mesa de trabajo robusta. Era un reloj, pero no un reloj cualquiera. Era una pieza de ingeniería compleja, un mecanismo de latón y cobre sin carcasa, con engranajes expuestos que giraban con una precisión hipnótica. Al lado del reloj había una caja de madera tallada con un escudo familiar.
2 leones rampantes sosteniendo una llave. El reloj parecía haber sido cargado recientemente, o quizás su mecanismo era tan sofisticado que podía funcionar durante años sin intervención humana. Isabel se acercó, fascinada. El brillo del oro de los engranajes reflejaba la luz de la vela. No había polvo sobre la mesa, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Estaba la casa realmente abandonada? Su mirada se desvió hacia la caja de madera. Estaba cerrada con un candado simple. Isabel miró a su alrededor y vio un martillo pequeño sobre la mesa. Sin pensarlo 2 veces, golpeó el candado. El metal viejo cedió al primer impacto. Abrió la tapa. Su corazón dio un vuelco. No había monedas de oro ni lingotes. Había papeles. Montones de papeles amarillentos atados con cintas rojas. Y debajo de los papeles, objetos envueltos en trapos de seda. Isabel desenvolvió uno con manos temblorosas. Era un candelabro de plata maciza, pesado y bellamente trabajado. Desenvolvió otro, un juego de cubiertos con empuñaduras de nácar. Otro más, un broche con una piedra azul que destelló incluso con la pobre luz de la vela. «Dios mío», exhaló, aquello valía dinero. Mucho dinero. Suficiente para arreglar el techo, comprar comida para meses, quizás ropa nueva para los niños. Pero entonces sus ojos se posaron en un cuaderno de cuero negro que descansaba al fondo de la caja, debajo de la plata. Lo abrió. La caligrafía era elegante, inclinada y urgente. 24 de octubre de 1923. He escondido lo principal tras el muro falso. Si la revolución llega a estas tierras, no se llevarán el legado de los Valdelomar. Solo quien entienda el valor de construir sobre la verdad podrá encontrar la grandeza. Construir sobre la verdad. La frase resonó en la mente de Isabel. ¿Qué significaba? ¿Había más? La grandeza no eran estos objetos de plata, sino algo más grande escondido tras el muro falso. Levantó la vela y examinó las paredes de la pequeña habitación subterránea. Eran de ladrillo visto. Golpeó uno con los nudillos, sólido. Golpeó otro, sólido. De repente, un ruido estrepitoso vino desde arriba, desde la superficie, mucho más fuerte que los truenos. ¡Bam! 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 Alguien estaba golpeando la puerta principal de la casa. «Abran. Sé que hay alguien ahí. Vi la luz». La voz era inconfundible. Era áspera, autoritaria y cargada de una ira contenida. Era don Anselmo. Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué hacía él aquí en medio de una tormenta? ¿Por qué había venido? Rápidamente metió el candelabro y el broche en los bolsillos de su delantal. Cerró la caja con los papeles y el diario. «Mamá», gritó Javier desde el agujero, con voz de pánico. «Hay un hombre afuera, está pateando la puerta». Isabel subió la escalera de hierro con una agilidad que no sabía que poseía. Salió del agujero justo cuando la puerta de la entrada principal cedía ante una patada brutal y se abría de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia. La silueta de don Anselmo se recortó en el umbral, iluminada por los faros de su camioneta estacionada afuera. Llevaba un impermeable negro y sostenía una linterna potente que cegó momentáneamente a Isabel y a los niños. «Vaya, vaya», dijo Anselmo, entrando en la casa sin invitación, sus botas llenas de lodo ensuciando aún más el suelo. Así que la viuda decidió mudarse de inmediato. Muy impaciente, ¿no cree? Isabel se interpuso entre él y los niños, cubriendo también con su cuerpo el agujero en el suelo, aunque sabía que era imposible esconderlo del todo. «Esta es mi casa, don Anselmo», dijo ella, irguiéndose cuán alta era. «Usted me dio las llaves. Tenemos un trato. ¿Qué hace aquí a estas horas asustando a mis hijos?» Anselmo avanzó, ignorando su pregunta. Sus ojos de roedor escaneaban la habitación, buscando algo. Se detuvieron en la picota tirada en el suelo y luego en el montón de tierra fresca y tablas rotas detrás de Isabel. Una sonrisa torcida y maliciosa cruzó su rostro. «¿Un trato?» «Sí, pero he estado revisando los papeles, Isabel, y parece que hubo un error administrativo. Esta propiedad no debió venderse».
Pertenece al patrimonio histórico del municipio o algo así. Vengo a deshacer el trato. Miente, gritó Isabel, sintiendo una furia volcánica. Usted quiere el anillo y la casa. No me iré. Le devolveré su baratija, dijo él con desdén, sacando el anillo del bolsillo y lanzándolo al aire para atraparlo de nuevo. Pero usted y sus mocosos se largan ahora mismo. Esta casa es peligrosa. Mírela, se cae a pedazos. Es por su seguridad. Isabel sabía que mentía. Había visto la codicia en sus ojos cuando miró la tierra removida. Él sabía algo. Quizás conocía la leyenda del tesoro, pero nunca había sabido dónde buscar hasta que supo que alguien más viviría allí. O tal vez, al ver luz en la casa abandonada, temió que ella encontrara lo que él llevaba años buscando sin éxito. No, dijo Isabel firmemente. El trato está hecho. Tengo el papel firmado por usted. Salga de mi propiedad. La expresión de Anselmo cambió. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por una amenaza abierta. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Olía a alcohol y a maldad. No seas estúpida, mujer. Estás sola en medio de la nada con 3 niños. Nadie oirá tus gritos. Si digo que te vas, te vas. Y si tengo que sacarte a la fuerza. Anselmo levantó la mano, quizás para empujarla, quizás para algo peor. Javier, en un acto de valentía suicida, corrió y se abrazó a la pierna del hombre, intentando detenerlo. «¡Te deja a mi mamá!», gritó el niño. «¡Quítate, estorbo!», rugió Anselmo sacudiendo la pierna para lanzar a Javier contra la pared. El niño golpeó la madera vieja con un golpe seco y cayó al suelo, aturdido. «¡Javier!», gritó Isabel. El instinto maternal se apoderó de ella. Ya no era una viuda asustada, era una leona defendiendo a su cría. Agarró la picota del suelo con ambas manos y la levantó, apuntando al pecho de Anselmo. «Toque a mis hijos una vez más y le juro por la memoria de mi esposo que lo entierro aquí mismo». Su voz era un trueno, más potente que la tormenta afuera. Anselmo se detuvo, sorprendido por la ferocidad de la mujer. Miró la punta oxidada de la picota, luego miró los ojos inyectados en furia de Isabel. Dio un paso atrás, levantando las manos en señal de falsa rendición. «Tranquila, loca, tranquila, no hace falta violencia». Miró de reojo al agujero en el suelo, confirmando sus sospechas. Había visto el brillo de la plata en el bolsillo del delantal de Isabel cuando ella se movió. «Está bien, quédate esta noche, que te devoren las ratas, pero mañana volveré, y vendré con la policía para desalojarte por ocupación ilegal. Y créeme, Isabel, perderás mucho más que un anillo». Anselmo dio media vuelta y salió a la lluvia, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar la casa entera. Escucharon el motor de su camioneta alejarse, pero Isabel sabía que no se había ido lejos. Estaba vigilando, esperando. Isabel corrió hacia Javier. El niño tenía un golpe en la frente, pero estaba consciente y lloraba bajito. «Perdóname, mi amor, perdóname», sollozó ella, abrazándolo. «¿Mamá?», preguntó Lucía temblando. «¿Ese hombre malo va a volver?». Isabel se puso de pie, se secó las lágrimas, tocó el bulto del candelabro de plata en su bolsillo. Pensó en el diario, en el muro falso, en la grandeza. Don Anselmo quería lo que había abajo. Y si él lo quería tanto como para amenazar a un niño, significaba que valía la pena luchar. «No dejaremos que vuelva a entrar», dijo Isabel. Su mirada se endureció. Fue hacia la puerta y empujó una vieja cómoda pesada para bloquear la entrada. Luego se giró hacia el agujero en el suelo. El reloj seguía haciendo tic-tac. El tiempo corría. Tenían hasta el amanecer para encontrar el verdadero secreto, la grandeza de la que hablaba el diario. Si encontraban la escritura original o el tesoro real, podrían luchar contra Anselmo. Si no, estarían perdidos. Isabel miró a sus hijos. «Escúchenme bien. Vamos a jugar a los exploradores. Javier, puedes moverte». El niño asintió valientemente. «Bien, vamos a bajar todos. Ahí abajo estamos más seguros que aquí arriba. Y vamos a encontrar lo que ese hombre está buscando antes que él. Vamos a picar el suelo hasta llegar al infierno si es necesario». La familia descendió al completo al pequeño refugio subterráneo.
Isabel cerró la trampilla de metal desde abajo y la aseguró con un trozo de madera. Estaban encerrados. A la luz de la vela, Isabel abrió el diario nuevamente buscando pistas sobre el muro falso. De repente, Tomás, que estaba jugando en un rincón oscuro de la habitación subterránea, dijo con voz inocente: «Mamá, mira, el señor del cuadro me está mirando». Isabel se giró bruscamente. Donde antes solo había oscuridad, la luz de la vela reveló ahora al fondo de la estancia un retrato al óleo colgado en la pared. Era un hombre con una mirada severa, vestido con ropas del siglo pasado. Pero lo aterrador no era el cuadro. Lo aterrador era que los ojos del retrato se movieron, y detrás del lienzo se escuchó el sonido inconfundible de un mecanismo activándose. Clac, clac, clac. Una sección de la pared de ladrillos comenzó a girar lentamente hacia adentro. El sonido de los ladrillos rozando contra la piedra fue tan fuerte en el silencio subterráneo que pareció un trueno contenido entre 4 paredes. Isabel abrazó a sus hijos, retrocediendo instintivamente hacia la escalera de hierro, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. La pared del fondo, aquella que parecía sólida e inamovible hace apenas unos segundos, giraba sobre un eje invisible, revelando una boca negra que exhalaba un aire aún más antiguo y frío que el de la primera cámara. Tomás, con la inocencia que solo poseen los niños de 4 años, señalaba con su dedo pequeño hacia la oscuridad recién descubierta. «El señor abrió la puerta», dijo, refiriéndose al retrato que ahora colgaba torcido en la sección de muro que se había desplazado. Isabel tragó saliva. Su mente racional intentaba procesar lo que veía: mecanismos ocultos, pasadizos secretos. Aquello no era una simple granja, era la obra de alguien obsesionado con la seguridad, alguien que tenía mucho que ocultar y mucho que temer. «Javier, dame la vela», susurró Isabel. Su mano no temblaba tanto ahora. La curiosidad y la necesidad de supervivencia estaban reemplazando al pánico. Si don Anselmo lograba entrar en la casa, este nuevo túnel podría ser su única vía de escape o su mejor escondite. Con la llama parpadeante como única guía, Isabel se acercó al umbral del pasadizo. El olor aquí era diferente: cuero viejo, tinta seca y... ¿tabaco? Era un aroma masculino y rancio. Avanzó un paso, luego 2. La luz reveló una segunda estancia, más pequeña que la anterior, pero amueblada con un lujo que contrastaba violentamente con la ruina de arriba. Había una alfombra persa apolillada, un escritorio de caoba tallada y estanterías repletas de libros encuadernados en piel. Pero lo que robó el aliento de Isabel no fueron los muebles, sino lo que había sobre el escritorio. Un mapa enorme, dibujado a mano con tintas de colores que representaba toda la región. Y en el centro, marcada con una estrella dorada, estaba la casa donde se encontraban. Pero el mapa mostraba algo más: líneas rojas que conectaban la casa con otros puntos del valle, marcando límites de tierras que abarcaban mucho más que el pequeño terreno baldío que don Anselmo le había vendido. Según aquel dibujo, esta propiedad era el corazón de un latifundio inmenso. «Niños, vengan aquí, pero no toquen nada», ordenó Isabel sin apartar la vista del mapa. Javier, Lucía y Tomás entraron con cautela. Los ojos de Lucía se abrieron como platos al ver una muñeca de porcelana antigua sentada en una silla pequeña en la esquina. «Mamá, mira qué linda», susurró la niña acercándose. «No, Lucía», advirtió Isabel. «Podría ser peligroso. No sabemos si hay trampas». Isabel se acercó al escritorio. Junto al mapa había otro diario, similar al que había encontrado en la caja, pero más grueso. Lo abrió al azar. Las páginas estaban llenas de anotaciones contables, listas de nombres y fechas. Pero una entrada, fechada en 1925, llamó su atención. «El traidor de Anselmo padre ha intentado sobornar al juez. Cree que puede robarme las tierras del norte falsificando las actas. No sabe que tengo las escrituras originales, las reales cédulas, guardadas en la bóveda de los cimientos. Si algo me sucede, si logran entrar en la casa, jamás encontrarán la entrada sin la llave de los leones. Que se pudran en su avaricia. Mis hijos
o los hijos de mis hijos, recuperarán lo que es nuestro. Isabel sintió un escalofrío. Anselmo padre. El hombre que la amenazaba afuera, don Anselmo, debía ser el hijo o el nieto de aquel traidor. La historia se repetía, una vendetta generacional por unas tierras que valían una fortuna, y ella, una viuda pobre, había caído justo en medio de esta guerra silenciosa. La llave de los leones, murmuró Isabel, recordando el escudo en la caja de madera de la primera habitación. 2 leones sosteniendo una llave. Corrió de vuelta a la primera sala. Tomó la caja vacía y la examinó a la luz de la vela. No había llave física dentro, solo el dibujo tallado en la tapa. Era una metáfora. O la llave estaba escondida en el propio dibujo. Pasó sus dedos por la talla de madera. Los leones tenían ojos pequeños, hechos de incrustaciones de vidrio. Presionó uno. Nada. Presionó el otro. Nada. «Mamá, tengo hambre», se quejó Tomás rompiendo la tensión. «Aguanta un poco más, mi amor. Mira, busca en esa estantería a ver si hay alguna lata de galletas vieja, pero con cuidado», dijo ella distraídamente, mientras seguía manipulando la caja. Entonces notó algo. La llave que sostenían los leones en el tallado no estaba fija, se movía ligeramente. Isabel presionó la llave de madera hacia abajo y escuchó un clic suave. El fondo falso de la caja se levantó, revelando un objeto pequeño y pesado envuelto en terciopelo negro. Lo desenvolvió. Era una llave de verdad, pero no de hierro oxidado, sino de oro macizo, con una cabeza intrincada en forma de sol. Brillaba con una pureza que hipnotizaba. «La encontré», susurró Isabel, sintiendo el peso del destino en su mano. «¡Mamá! ¡Encontré comida!», gritó Javier desde la otra habitación. Isabel corrió hacia el estudio secreto. Javier sostenía una lata metálica sellada. La etiqueta estaba descolorida, pero se leía «melocotones en almíbar». Estaba oxidada por fuera, pero parecía intacta. «No sé si estarán buenos, hijo. Tienen 100 años. Pero mamá, suenan con líquido dentro», insistió él. «Déjala por ahora, tenemos algo más importante». Isabel volvió al escritorio y miró el mapa. Había una nota al margen escrita con tinta roja. «La bóveda está bajo mis pies donde la verdad se construye». Miró al suelo del estudio. Era de madera, diferente al de la primera sala. Había una alfombra. «Ayúdenme a mover la alfombra», pidió a los niños. Entre todos arrastraron la pesada alfombra persa, levantando una nube de polvo que les hizo toser. Debajo, el suelo de madera tenía un patrón de marquetería, un sol grande en el centro, idéntico al diseño de la llave de oro. En el centro del sol de madera había un pequeño orificio. Isabel se arrodilló. Sus manos temblaban tanto que tuvo que usar ambas para sostener la llave. La introdujo en la ranura del suelo. Encajaba perfectamente. Giró. La resistencia fue dura al principio, como si el mecanismo estuviera dormido, pero luego cedió con un chasquido suave y satisfactorio. No se abrió una puerta. No se abrió un agujero. Lo que sucedió fue que todo el escritorio de caoba comenzó a deslizarse hacia un lado por sí solo, revelando que ocultaba una losa de piedra en el suelo con una anilla de hierro. «Es aquí», dijo Isabel, «la bóveda de los cimientos». Pero antes de que pudiera intentar levantar la losa, un sonido desde arriba la paralizó. No eran golpes en la puerta, era el sonido de vidrio rompiéndose. Alguien había roto una ventana en la planta baja. «¡Están entrando!», susurró Javier con terror en los ojos. Don Anselmo no había esperado a la mañana. Había vuelto y no estaba solo. Se escuchaban voces de hombres, pasos pesados sobre el suelo de madera podrida de arriba. «¡Busquen por todas partes!», se oyó la voz de Anselmo amortiguada por el suelo, pero clara. «Esa mujer tiene algo que me pertenece. Si se resiste, ya saben qué hacer. Cuidado con el suelo. No quiero que nadie se rompa una pierna antes de encontrar el botín». Isabel miró a sus hijos. El pánico amenazaba con paralizarlos. No podían salir por donde entraron. Los hombres de Anselmo los verían enseguida. Estaban atrapados en el subsuelo. Su única opción era seguir bajando, entrar en la bóveda y rezar para que hubiera otra salida o una forma de protegerse. «Escúchenme»,
susurró Isabel, agarrando a Javier y a Lucía por los hombros. Vamos a abrir esa losa. Necesito su ayuda. Tiren de la anilla conmigo a la cuenta de 3. Pero mamá, ellos vienen, sollozó Lucía. Shh, no nos encontrarán si somos rápidos. 1, 2, 3. Isabel y Javier tiraron de la anilla de hierro con todas sus fuerzas. La losa de piedra pesaba 1 tonelada. Sus músculos ardían. Tomás empujaba con sus manitas inútiles pero valientes. Arriba, los pasos se acercaban al lugar donde estaba el agujero original. «Jefe, aquí hay un hueco en el suelo. ¡Han excavado!», gritó uno de los hombres. «Bajen, sáquenlos de ahí», ordenó Anselmo. «Fuerza, niños, fuerza», gritó Isabel en un susurro desesperado. La losa cedió unos centímetros. Luego se deslizó revelando una escalera de caracol de piedra que descendía aún más profundo. «¡Entren, rápido!». Isabel empujó a los niños hacia la oscuridad de la escalera. Ella entró la última. Intentó cerrar la losa desde abajo, pero era demasiado pesada para moverla en esa posición incómoda. No podían sellar la entrada. Los hombres de Anselmo encontrarían el pasadizo secreto y el estudio en cuestión de segundos. «Mamá, la vela se apaga», avisó Lucía. La mecha estaba en las últimas. «Sigan bajando. Tienen que tocar la pared con una mano, no se suelten». Bajaron por la espiral de piedra. La humedad aquí era sofocante y se escuchaba el rumor de agua corriente. ¿Un río subterráneo? Cuando llegaron al final de la escalera, la vela dio su último suspiro y se apagó, dejándolos en una oscuridad total y absoluta. «No se muevan», ordenó Isabel, extendiendo los brazos para tocar a sus hijos. Arriba en el estudio secreto, escucharon las voces de los hombres. «Mira esto, jefe, un mapa y otra entrada. Están aquí abajo. Bajad, cobardes». La voz de Anselmo retumbó por la escalera de caracol, llegando hasta ellos como una sentencia de muerte. Estaban acorralados en la oscuridad, con un grupo de hombres peligrosos pisándoles los talones. Isabel tanteó sus bolsillos. No le quedaban fósforos, solo tenía el candelabro de plata, un arma contundente y la llave de oro. Pero entonces, en la negrura, Lucía dijo algo extraño. «Mamá, las piedras brillan». Isabel abrió los ojos, que había cerrado por instinto. Miró a las paredes. Lucía tenía razón. Había vetas en la roca de la caverna que emitían una tenue fosforescencia azulada, un fenómeno natural o químico. Era una luz fantasmal, pero suficiente para ver siluetas, y lo que esa luz azulada reveló ante ellos les heló la sangre y al mismo tiempo les llenó de asombro. No era una simple cueva, era una bóveda natural inmensa. Y en el centro, rodeado por un foso de agua oscura, había una estructura construida por el hombre, un pedestal de piedra sobre el cual descansaba un cofre metálico enorme del tamaño de un ataúd. Pero para llegar al cofre, había que cruzar un puente de madera que parecía tan podrido como el suelo de la casa de arriba. Los pasos de los hombres de Anselmo comenzaron a resonar en la escalera de caracol. Clac, clac, clac. Venían bajando. «Tenemos que cruzar el puente», decidió Isabel. «Se va a romper, mamá», dijo Javier. «Es nuestra única oportunidad. Si llegamos al otro lado, tal vez podamos romper el puente y dejarlos atrapados aquí. ¡Vamos!». Isabel tomó a Tomás en brazos. Javier y Lucía fueron delante. El puente crujió alarmantemente. Cada paso era una apuesta con la muerte. Abajo, en el agua negra, algo se movió. Una onda. Llegaron al pedestal central. Isabel dejó a Tomás en el suelo y se giró hacia el puente. «Ayúdenme a empujarlo», gritó. Pero el puente estaba anclado a la roca. No se movía. Y entonces, la luz de una linterna potente cortó la oscuridad de la cueva desde la escalera. El haz de luz cegó a Isabel. «¡Vaya, vaya!». La voz de Anselmo resonó con eco, amplificada por la caverna. «Parece que las ratas nos han llevado directo al queso. Gracias, Isabel. Me has ahorrado años de búsqueda». Anselmo salió de la escalera, seguido por 2 hombres robustos armados con palos. Estaban al otro lado del puente, a solo 5 metros de distancia. Ahora,
dijo Anselmo, sacando una pistola de su cinturón. «Apártate del cofre, viuda, o tus hijos se quedarán huérfanos antes de que puedas contar hasta 3». Isabel miró el arma, miró a sus hijos temblando detrás de ella, y luego miró el cofre a su espalda. No tenía salida, pero una extraña calma se apoderó de ella. Recordó la frase del diario: «Construir sobre la verdad». Ella estaba parada sobre la verdad. Este tesoro, estas escrituras, eran la verdad de la tierra. Anselmo era la mentira. Isabel puso su mano sobre la tapa del cofre. Estaba fría. «Usted no sabe lo que hay aquí, Anselmo», dijo ella desafiante. «Este legado no es para ladrones». «1», contó Anselmo apuntando a la cabeza de Isabel. «Mamá», lloró Javier. «2». Anselmo amartilló el arma. Isabel buscó desesperadamente algún mecanismo, alguna palanca en el cofre, algo que pudiera usar. Sus dedos rozaron una inscripción en la tapa. Era el mismo sol que en la llave de oro. La llave. Aún la tenía en la mano. 3. Anselmo apretó el gatillo. ¿Qué piensan que sucederá ahora? ¿Podrá Isabel usar la llave a tiempo para activar alguna defensa oculta del cofre? ¿O la bala de Anselmo encontrará su objetivo? La tensión es insoportable. Escriban en los comentarios si creen que Isabel tiene un as bajo la manga o si todo está perdido. Y si les está gustando esta historia llena de giros, no olviden suscribirse. Nos ayuda mucho a seguir creando. El disparo resonó como una explosión de cañón en la cueva cerrada. Los niños gritaron. Isabel cerró los ojos, esperando el impacto, el dolor, el final. Pero no sintió nada. Abrió los ojos. Delante de ella, justo en la trayectoria de la bala, una placa de acero había surgido del suelo del pedestal en una fracción de segundo, desviando el proyectil que rebotó con un chispazo contra la roca. Isabel miró su mano. Había insertado la llave de oro en la cerradura del cofre instintivamente y la había girado justo cuando Anselmo disparó. El mecanismo de defensa de la bóveda se había activado, pero eso no fue todo. El suelo bajo los pies de Anselmo y sus hombres, al otro lado del puente, comenzó a temblar. Un rugido profundo emergió de las entrañas de la tierra. «¡Qué demonios!», gritó Anselmo, bajando el arma y mirando a su alrededor con pánico. El agua del foso comenzó a subir rápidamente, burbujeando como si estuviera hirviendo, y desde las sombras del techo de la cueva, algo enorme se desprendió. Cientos de murciélagos despertados por el disparo, o tal vez algo peor. La cueva estaba viva y estaba furiosa. El estruendo de los miles de murciélagos aleteando en espiral sobre sus cabezas era ensordecedor, una tormenta negra y chillona que convertía la cueva en un caos viviente. Don Anselmo, con el rostro desencajado por el miedo primitivo, agitaba los brazos inútilmente, intentando espantar a las criaturas que se lanzaban contra él y sus hombres. La pistola se le resbaló de las manos sudorosas y cayó al agua oscura del foso con un plop que nadie escuchó. «¡Maldición, atrás!», gritó Anselmo a sus esbirros, olvidando por un momento el tesoro y a la viuda. Los dos matones, golpeados por las alas coriáceas y desorientados por el ruido, retrocedieron hacia la escalera de caracol, tropezando entre sí. Isabel, protegida momentáneamente por la placa de acero que había surgido del pedestal, aprovechó la confusión. Sus hijos estaban ovillados en el suelo, cubriéndose la cabeza. «¡Niños, no se muevan!», gritó ella, aunque su voz apenas se oía. La placa de acero no era solo un escudo, era parte de la tapa del gran cofre. Isabel, con la llave de oro aún insertada y girada hasta el tope, sintió una vibración bajo sus palmas. El mecanismo de apertura, alimentado por contrapesos antiguos que habían esperado pacientemente durante décadas, comenzó a funcionar. Con un gemido de engranajes gigantescos, la placa bajó lentamente, pero esta vez el cofre se abrió por completo, desplegándose como una flor metálica. La luz azulada de las rocas fosforescentes se reflejó en el interior del cofre, y lo que Isabel vio la dejó sin aliento, haciendo que olvidara momentáneamente los murciélagos y a los hombres armados. No había montañas de monedas, había lingotes.
pero no eran de oro amarillo común. Eran barras rectangulares de un metal rojizo y pesado, cobre puro de una pureza inigualable, y junto a ellas bolsas de cuero que, al estar podridas, dejaban ver gemas en bruto, esmeraldas sin tallar del tamaño de nueces. Pero en el centro, sobre un cojín de terciopelo que increíblemente había resistido el tiempo, descansaba el verdadero poder, un libro encuadernado en plata y un cilindro de metal sellado con lacre real. Isabel entendió al instante. El cobre y las esmeraldas eran una fortuna, sí, pero el cilindro contenía la verdad. Las escrituras originales que probaban que todo el valle, incluido el pueblo donde don Anselmo tenía sus negocios sucios, pertenecía legalmente a la finca de la tumba. ¡Isabel! La voz de Anselmo cortó el aire. Los murciélagos comenzaban a dispersarse hacia túneles superiores y el hombre había recuperado la compostura, aunque tenía un corte sangrando en la frente. Anselmo estaba de pie al otro lado del puente, jadeando. Sus hombres habían huido escaleras arriba, dejándolo solo. Su mirada codiciosa estaba clavada en el cofre abierto. «¡Eso es mío!», rugió, dando un paso hacia el puente podrido. «Mi abuelo debió encontrarlo, no tú. Tú no eres nadie». Isabel tomó el cilindro de metal y lo apretó contra su pecho. «Usted lo dijo, Anselmo. Su abuelo era un traidor. Y usted es un ladrón. Esto», levantó el cilindro, «prueba que usted no es dueño de nada. Si yo salgo de aquí con esto, usted irá a la cárcel por fraude y robo de tierras». Anselmo soltó una carcajada histérica. «¿Salir? ¿Crees que vas a salir? Estamos a 30 metros bajo tierra. Mis hombres están arriba bloqueando la salida. Ese puente es la única vía. Y si tengo que derribar esta cueva contigo dentro para recuperar lo que es mío, lo haré». Anselmo sacó una navaja larga de su bota. La hoja brilló peligrosamente. Comenzó a cruzar el puente. La madera crujió agonizante bajo sus botas pesadas. «¡No se acerque!», gritó Isabel. Miró a su alrededor buscando un arma. Solo tenía el candelabro de plata en el bolsillo, pero Anselmo era más fuerte y tenía un cuchillo. «Javier», susurró Isabel sin mirar atrás, «en el cofre. Hay una palanca roja al lado de los engranajes. ¿La ves?». Javier se asomó tímidamente. «Sí, mamá. Cuando yo te diga, tira de ella con todas tus fuerzas. No preguntes, solo tira». Anselmo estaba a mitad del puente. Sonreía con anticipación sádica. «Entrégame el cilindro, Isabel, y tal vez, solo tal vez, te deje quedarte con una de esas esmeraldas para que te compres una tumba decente». Isabel retrocedió un paso, empujando a los niños detrás del pedestal. «Usted nunca tendrá esto. Ahora, Javier». El niño se aferró a la palanca roja de hierro y tiró hacia atrás con todo su peso. ¡Clank! Un sonido metálico resonó bajo el agua del foso. Anselmo se detuvo, confundido. ¿Qué? De repente, el puente de madera sobre el que estaba parado se sacudió violentamente. No se rompió, se retrajo. El mecanismo que Javier había activado no era una trampa, era un sistema de defensa medieval. El puente estaba diseñado para plegarse hacia el lado del pedestal, cortando el acceso. Pero la madera estaba vieja y los engranajes atascados por el óxido. El puente no se levantó por completo, sino que se inclinó bruscamente 45 grados. Anselmo perdió el equilibrio. Gritó agitando los brazos y resbaló por la madera húmeda hacia el agua negra del foso. Sus uñas arañaron las tablas podridas, tratando de agarrarse, pero fue inútil. Cayó al agua con un chapoteo enorme. «¡Mamá!», gritó Lucía. El agua del foso no estaba tranquila. Se arremolinaba con fuerza, succionada por algún desagüe subterráneo que también se había abierto con la palanca. La corriente era fuerte. Anselmo salió a la superficie, escupiendo agua sucia y maldiciendo, luchando por no ser arrastrado hacia la oscuridad de los túneles inferiores. «¡Ayúdame! ¡Maldita sea! ¡Ayúdame!», gritó, el pánico real reemplazando su arrogancia. La corriente lo empujaba lejos del pedestal, hacia un agujero negro en la roca donde el agua desaparecía rugiendo. Isabel miró al hombre que había intentado arruinar su vida.
El hombre que la había humillado y amenazado a sus hijos tenía el poder de dejarlo ir, de dejar que la cueva se lo tragara para siempre. Nadie sabría nunca qué pasó. Sería justicia. Pero luego miró a Javier y a Lucía. Ellos la miraban, esperando ver qué haría su madre. ¿Qué ejemplo les daría? ¿El de una asesina o el de una mujer íntegra? «Agárrate a algo», le gritó Isabel. Buscó desesperadamente. Vio una cuerda vieja, probablemente usada para izar cargas, enrollada en un rincón del pedestal. Estaba raída, pero tendría que servir. Isabel ató un extremo de la cuerda a la anilla de hierro del cofre y lanzó el otro extremo hacia el agua, justo antes de que Anselmo fuera succionado por el desagüe. La cuerda golpeó el agua cerca de él. Anselmo, con los ojos desorbitados, se lanzó y logró agarrarla con una mano. La cuerda se tensó violentamente, casi cortándole los dedos. «¡Tire, don Anselmo! ¡Tire si quiere vivir!», gritó Isabel. El hombre, tosiendo y temblando, comenzó a arrastrarse contra la corriente, usando la cuerda para acercarse a la orilla rocosa del pedestal donde estaban ellos. Cuando llegó al borde, Isabel no le ofreció la mano. Lo dejó subir solo, arrastrándose como un animal mojado hasta quedar tendido en la roca, jadeando, sin su navaja y sin su orgullo. Isabel se paró sobre él, con el cilindro de las escrituras en una mano y el pesado candelabro de plata en la otra, levantado en posición de ataque. «No se mueva», advirtió ella con frialdad. «Le acabo de salvar la vida. No me haga arrepentirme». Anselmo la miró desde el suelo. Estaba derrotado. El frío del agua y el terror a la muerte habían apagado su fuego. Asintió lentamente, tosiendo agua. «Está bien», murmuró. «Tú ganas». Pero la victoria era frágil. Estaban atrapados. El puente estaba inutilizado, colgando torcido. La única salida, la escalera de caracol, estaba al otro lado del abismo de agua negra, inalcanzable ahora. Y arriba los hombres de Anselmo seguramente seguían esperando, o quizás habían huido al ver los murciélagos. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó Javier, mirando el espacio vacío donde antes estaba el puente. «No podemos volver». Isabel miró a su alrededor. La cueva era un callejón sin salida, pero entonces recordó el mapa del estudio. Había líneas rojas que conectaban la casa con otros puntos. Túneles. Tenía que haber otra salida. Esta bóveda no podía ser el final. Se acercó al cofre de nuevo, iluminando el interior con la luz tenue de las rocas. Sacó el libro encuadernado en plata. Lo abrió. No era un libro de cuentas, era un libro de planos. Pasó las páginas rápidamente hasta encontrar el diagrama de la bóveda de los cimientos. «Aquí», señaló con el dedo sucio de tierra, «hay un pasaje de servicio detrás del cofre. Lleva a la salida del río Seco». Isabel corrió hacia la parte trasera del pedestal. Efectivamente, oculto por la sombra del cofre abierto, había un arco bajo excavado en la roca, apenas lo suficientemente grande para que pasara un adulto agachado. «Vamos», ordenó Isabel. «Javier, ayuda a tus hermanos. Usted, Anselmo, levántese, va a venir delante de mí. Si intenta algo, le rompo la cabeza con este candelabro». Anselmo se levantó con dificultad, temblando de frío. Obedeció sin rechistar, entrando en el túnel estrecho. El pasaje era angosto y claustrofóbico. Avanzaron en fila india. Anselmo, Javier, Lucía, Tomás y Isabel al final, cubriendo la retaguardia y mirando hacia atrás por si los hombres de Anselmo encontraban alguna forma de cruzar el foso. Caminaron durante lo que parecieron horas. El aire se volvía más fresco. La pendiente subía. Isabel sentía que las piernas le fallaban, pero la adrenalina de tener el cilindro y la responsabilidad de sus hijos la mantenía en pie. De repente, Anselmo se detuvo. «Hay luz», dijo con voz ronca. Delante de ellos, una rejilla de metal cubierta de enredaderas dejaba pasar la luz gris del amanecer. Habían llegado al exterior. Anselmo empujó la rejilla. Estaba oxidada y cedió fácilmente. Salieron uno a uno, cayendo sobre la hierba mojada y el barro. Estaban en el bosque, a unos 200 metros de la casa en ruinas. La lluvia había cesado,
dejando una niebla espesa que cubría el valle. Isabel respiró el aire puro con avidez. Lo habían logrado. Habían salido del inframundo. Pero su alivio duró poco. «¡Allí están!», gritó una voz. Isabel se giró. Los dos hombres de Anselmo estaban en el porche de la casa, señalándolos. Habían visto salir al grupo del bosque, y no venían solos. Un coche de policía, con las luces apagadas pero presente, estaba aparcado junto a la camioneta de Anselmo. Anselmo, al ver a sus hombres y a la policía, pareció recuperar instantáneamente su arrogancia. Se irguió, sacudiéndose el barro. «¡Sean oficiales!», gritó Anselmo corriendo hacia ellos. «¡Ayuda! Esa mujer está loca. Me secuestró. Intentó matarme en una cueva». Isabel se quedó helada. Anselmo estaba girando la historia. Iba a usar su influencia para acusarla a ella. Tenía el cilindro, sí, pero él tenía el poder y la policía de su lado, probablemente comprada. Los dos policías salieron del coche con las manos en las fundas de sus armas. «Señora, quédese donde está», ordenó uno. Isabel agarró a sus hijos. Estaba sucia, con un candelabro en la mano que parecía un arma, y salía del bosque como una salvaje. Parecía culpable. Anselmo llegó junto a los policías, señalándola con dedo acusador. «Arréstenla. Tiene objetos robados de mi propiedad. Ese cilindro es mío». El policía miró a Isabel con severidad. «Señora, suelte eso y levante las manos». Isabel miró el cilindro. Si lo entregaba, la evidencia desaparecería. Anselmo lo destruiría. Todo habría sido en vano. «No lo robé», dijo Isabel con voz firme, aunque las lágrimas amenazaban con salir. «Esto prueba que él es un estafador. Él intentó matarnos». «Mentirosa», gritó Anselmo. «Miren cómo me dejó. Casi me ahoga». El policía sacó las esposas y caminó hacia Isabel. «Señora, no lo repetiré. Entrégueme el objeto». Isabel retrocedió un paso, abrazando a Tomás. Estaba acorralada de nuevo, pero esta vez a plena luz del día. La injusticia era tan grande que le dolía físicamente. Entonces se escuchó el sonido de otro motor acercándose por el camino vecinal. Un coche negro, elegante y oficial apareció entre la niebla, salpicando barro. Se detuvo bruscamente frente a la patrulla. Un hombre mayor, vestido con traje impecable, bajó del coche. Llevaba un maletín. «¡Alto ahí!», gritó el recién llegado con voz de autoridad. El policía se detuvo. Anselmo palideció al ver al hombre. «¿Licenciado Torres?», balbuceó Anselmo. El licenciado Torres era el notario más respetado y temido de la capital de la provincia, conocido por su integridad inquebrantable. «He recibido una llamada anónima sobre disturbios en esta propiedad histórica», dijo Torres, ajustándose las gafas. «Y veo que don Anselmo está aquí, mojado y gritando. ¿Qué está pasando?». Anselmo intentó hablar, pero Isabel vio su oportunidad. «¡Licenciado!», gritó ella, corriendo hacia él antes de que el policía pudiera detenerla. «Tengo la prueba. Las escrituras de los Valdelomar estaban en la bóveda». Isabel le extendió el cilindro sucio de barro al notario. Torres miró el cilindro, reconociendo el sello del lacre real inmediatamente. Sus ojos se abrieron con asombro. «Dios santo, pensé que esto era un mito». Anselmo intentó abalanzarse para quitarle el cilindro. «No lo toque, es falso», aulló. Pero el policía, viendo la reacción del notario y la desesperación de Anselmo, reaccionó por instinto y detuvo a Anselmo con un empujón fuerte. «¡Quieto!», ordenó el oficial, dándose cuenta de que quizás había estado apostando al caballo equivocado. El notario Torres rompió el sello del cilindro allí mismo en medio del camino embarrado. Extrajo el pergamino antiguo y lo desenrolló con cuidado. Leyó las primeras líneas en silencio. Luego levantó la vista y miró a Isabel con un respeto nuevo y profundo. «Señora», dijo Torres, «¿sabe usted lo que tiene aquí?». «La verdad», respondió Isabel, agotada. «Más que eso», sonrió el notario, «esto no solo prueba la propiedad de la casa. Este documento establece que todas las tierras vendidas ilegalmente por la familia de este hombre», señaló a Anselmo,
deben ser restituidas a los herederos legítimos o, en su defecto, al poseedor de la llave y la escritura. Usted, señora Isabel, acaba de convertirse en la dueña de medio valle. Anselmo cayó de rodillas en el barro, derrotado por un pedazo de papel. Isabel miró a sus hijos. Estaban a salvo y eran ricos. Pero la historia no había terminado. La casa en ruinas, la tumba, aún guardaba el eco de lo sucedido, y Isabel sabía que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. ¿Qué pasará ahora con don Anselmo? ¿Irá a la cárcel o intentará una última jugada sucia? ¿Y cómo reaccionará Isabel ante esta repentina riqueza? La historia de la viuda pobre ha dado un giro de 180 grados. Comenten si creen que Isabel debe perdonar a Anselmo o dejar que la justicia caiga sobre él con todo su peso. Justo cuando Isabel empezaba a respirar tranquila, un ruido sordo vino de la casa. La estructura, debilitada por la tormenta, los túneles y la antigüedad, gimió. El techo del porche colapsó repentinamente, levantando una nube de polvo, y entre los escombros algo brilló, algo que había estado escondido en el techo todo este tiempo, algo que no estaba en la bóveda. Un segundo secreto que nadie, ni siquiera el antiguo dueño, había mencionado en los diarios. El colapso del porche fue como un suspiro final de la vieja estructura, una exhalación de madera podrida y yeso que levantó una nube grisácea en la mañana neblinosa. El licenciado Torres, los policías y la propia Isabel retrocedieron instintivamente, cubriéndose el rostro. Don Anselmo, aún de rodillas en el fango, miraba la casa con una mezcla de odio y fascinación, como si la ruina fuera un enemigo personal que se negaba a morir en silencio. Cuando el polvo se asentó, algo quedó visible entre las vigas destrozadas del techo caído. No era oro, ni joyas, ni documentos. Era una pequeña caja de metal, incrustada en lo que había sido una falsa viga maestra. El impacto la había soltado de su escondite, y ahora yacía abierta sobre los escombros, derramando su contenido. Fotografías antiguas y un pequeño frasco de cristal sellado con cera roja. ¿Qué es eso?, preguntó el licenciado Torres, ajustándose las gafas y dando un paso hacia los restos del porche. Isabel sintió una punzada en el estómago. Más secretos. No había sido suficiente con la bóveda y los túneles, pero la curiosidad, esa fuerza que la había llevado a picar el suelo la noche anterior, volvió a tirar de ella. No lo toqué, advirtió Isabel, adelantándose al notario. Se acercó con cuidado. Las fotografías eran en blanco y negro, retratos de una familia feliz frente a la casa cuando estaba nueva y esplendorosa. Pero había algo extraño en las fotos. En todas ellas, la mujer, la matriarca, llevaba un collar distintivo. Un collar con un colgante en forma de lágrima roja. Isabel miró el frasco de cristal. Dentro, flotando en un líquido ámbar conservante, estaba ese mismo colgante. La lágrima roja no era un rubí, era una semilla extraña, grande y pulsante, que parecía tener vida propia. Eso no puede ser, murmuró don Anselmo, que se había levantado y se acercaba cojeando, ignorando a los policías. La leyenda de la semilla del valle. Mi abuelo decía que los Valdelomar no eran ricos por suerte. Decía que tenían un pacto con la tierra. ¡Atrás!, ordenó el policía empujando a Anselmo. Isabel tomó el frasco. Al tacto, estaba caliente. El licenciado Torres miró a Isabel con gravedad. Señora, hay historias en este pueblo que los viejos cuentan en voz baja. Dicen que esta tierra es fértil porque algo le da vida desde el centro. Si esa es la semilla, entonces usted no solo tiene las escrituras, tiene el corazón del valle en sus manos. De repente, el cielo, que había empezado a clarear, se oscureció de nuevo con una velocidad antinatural. Nubes negras, más densas y pesadas que las de la noche anterior, se arremolinaron sobre la propiedad. Un viento frío cortante empezó a aullar, levantando las hojas caídas en remolinos violentos. «Se viene otra tormenta», dijo Javier, mirando al cielo con temor. «No es una tormenta normal», susurró Isabel, apretando el frasco. La semilla dentro parecía brillar más intensamente con cada ráfaga de viento.
La naturaleza estaba reaccionando a su liberación. «Tenemos que irnos», gritó el policía, dirigiéndose a su patrulla. «Esto se va a poner feo. Señora, suba a los niños al coche. Licenciado, usted también. Llevaremos a este sujeto a la comisaría». Pero antes de que pudieran moverse, un rayo cayó no en la casa ni en un árbol, sino directamente en el suelo, frente a los coches, abriendo un cráter humeante y bloqueando el camino de salida. El estruendo fue tan fuerte que Lucía y Tomás empezaron a llorar a gritos. «¡Nadie sale de aquí!», gritó Anselmo con una risa demente. «La tierra reclama su deuda. La semilla debe ser plantada o nos destruirá a todos». Isabel miró al hombre enloquecido. Tenía razón. ¿Era esa semilla la causa de la prosperidad pasada y de la ruina actual? «¿Qué quiere decir con plantada?», le exigió Isabel, agarrándolo por la solapa de su chaqueta mojada. Anselmo la miró con ojos desorbitados. «Mi abuelo lo escribió en sus diarios privados, los que quemó antes de morir. La semilla mantiene el equilibrio. Si se saca de su reposo sin ser replantada en tierra virgen, desata la furia de los elementos. Mira a tu alrededor, viuda. La tormenta no parará hasta que la entierres o hasta que nos mate». El viento era ahora tan fuerte que tenían que gritar para oírse. Árboles centenarios alrededor de la casa comenzaban a crujir y doblarse peligrosamente. Granizo del tamaño de pelotas de golf empezó a caer, golpeando los coches y el suelo con violencia. «¡A la casa! Es el único refugio», gritó Isabel. «Está en ruinas. Se va a caer», protestó el policía. «El sótano», corrigió ella. «La bóveda. Es de piedra y está bajo tierra. Allí estaremos seguros». No había tiempo para discutir. Corrieron hacia la casa, esquivando las piedras de hielo que caían del cielo como proyectiles. Entraron en la sala principal, ahora aún más devastada. Isabel guió al grupo. Sus 3 hijos, el licenciado Torres, los 2 policías y un Anselmo esposado que reía y lloraba al mismo tiempo. Bajaron al agujero que Isabel había abierto la noche anterior. Bajaron por la escalera de hierro, pasaron el estudio secreto y llegaron a la escalera de caracol. Al llegar a la caverna de la bóveda, se encontraron con una sorpresa. El agua del foso había bajado, pero el puente seguía roto. Sin embargo, la atmósfera aquí abajo era eléctrica. Las rocas fosforescentes brillaban con una intensidad cegadora, pulsando al mismo ritmo que la semilla en el frasco que Isabel llevaba. «¿Y ahora qué?», preguntó el licenciado Torres, jadeando por el esfuerzo. Isabel miró el frasco. Miró el pedestal de piedra al otro lado del foso. En el centro del pedestal, donde antes estaba el cofre, que ahora yacía volcado, había un pequeño hueco circular en la roca, lleno de tierra negra y húmeda. «Hay que plantarla», dijo Isabel con certeza. «Es una locura», gritó uno de los policías. «Es solo una semilla. Lo de afuera es un huracán». «Hágalo», gritó Anselmo, «o moriremos aplastados cuando la cueva colapse». La cueva empezó a temblar. Estalactitas pequeñas caían del techo, estrellándose contra el suelo de piedra. El tiempo se acababa. «No puedo cruzar», dijo Isabel, mirando el abismo del foso y el puente roto. Javier dio un paso adelante. «Mamá, yo puedo saltar». «No». Isabel lo agarró del brazo. «Es demasiado lejos». «Yo soy más ligero», dijo Javier. «Si me lanzan con la cuerda, puedo llegar al borde, trepar y poner la semilla en el hueco. He visto hacerlo en las películas». Isabel miró a su hijo. Tenía 11 años, pero en sus ojos había una determinación de adulto. Miró a Tomás y a Lucía, acurrucados junto al notario. Si no hacían nada, el techo de la cueva cedería. «Es muy peligroso, Javier. Confía en mí, mamá. Tú nos sacaste de la pobreza. Déjame salvarnos de la tormenta». Isabel asintió con lágrimas en los ojos. Ataron la cuerda, la misma que había salvado a Anselmo, alrededor de la cintura de Javier. El policía más fuerte sostuvo el otro extremo. Isabel le entregó el frasco a su hijo. «No lo rompas hasta llegar al hueco. Y ten cuidado, por favor». Javier tomó impulso. Corrió los pocos metros que tenía de espacio y saltó hacia el vacío sobre el agua negra. Fue un salto impresionante,
impulsado por el miedo y el amor, pero se quedó corto por centímetros. Sus manos golpearon el borde de roca del pedestal, resbalaron, y se aferró con las uñas en el último segundo. Quedó colgando sobre el abismo, con el frasco en el bolsillo de su camisa. «¡Javier!», gritó Isabel. «¡Lo tengo!», gritó el policía, tensando la cuerda para que el niño no cayera al agua si se soltaba. Javier pataleó, buscando apoyo en la roca mojada. Gruñó, hizo fuerza con sus brazos flacos y logró subir el torso al pedestal. Se arrastró hasta estar seguro, se puso de pie, sacó el frasco y corrió hacia el hueco central. La cueva tembló con una violencia tal que Isabel cayó al suelo. Una grieta enorme se abrió en el techo de la caverna, dejando caer una lluvia de rocas y polvo. Javier rompió el frasco contra la piedra. El líquido ámbar se derramó. Tomó la semilla roja que quemaba al tacto y la enterró en la tierra negra del hueco central. En el instante en que la semilla tocó la tierra, sucedió el milagro. No hubo una explosión. Hubo un silencio. El temblor cesó de golpe. El rugido del viento afuera se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada. Y entonces, del hueco donde Javier había puesto la semilla, brotó un tallo. No un tallo normal, sino uno de luz pura, verde y vibrante, que creció a una velocidad vertiginosa, subiendo hacia el techo de la cueva, atravesando la grieta y saliendo hacia la superficie. Las raíces de luz se extendieron por el suelo de la caverna, cruzando el foso, formando un puente de luz sólida y llegando hasta donde estaba Isabel y el resto del grupo. La luz los envolvió, cálida y sanadora. El cansancio, el miedo y el frío desaparecieron. Isabel sintió una paz profunda. Miró a Anselmo. El hombre lloraba en silencio, mirando la luz. Su avaricia parecía haberse disuelto ante la magnitud de lo que presenciaban. Javier cruzó de vuelta por el puente de luz sonriendo. «Lo hicimos, mamá». Isabel abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi le saca el aire. «Lo hiciste tú, mi valiente. Tú nos salvaste». El licenciado Torres se ajustó la corbata, visiblemente conmovido. «Nunca en mis 40 años de carrera había visto algo así. Señora Isabel, esto cambia todo. Esta tierra no solo es suya por ley, es suya por derecho divino, al parecer». Los policías, atónitos, se quitaron las gorras en señal de respeto. Salieron de la cueva, subiendo las escaleras iluminadas ahora por el brillo residual de las raíces mágicas. Al salir a la superficie, el sol brillaba con una fuerza renovada. La tormenta había desaparecido por completo, dejando el cielo de un azul imposible, y la ruina. La casa en ruinas ya no parecía tan ruinosa. Enredaderas con flores brillantes habían crecido por las paredes en cuestión de minutos, sosteniendo la estructura, cerrando grietas y dándole un aspecto de cuento de hadas antiguo y noble. El techo colapsado del porche estaba cubierto de un manto verde y florido. «Es increíble», susurró Lucía, tocando una flor que se abrió al contacto con su dedo. Don Anselmo, esposado y custodiado por el policía, miró a Isabel. «Perdón», dijo, y esta vez sonó sincero. «La codicia me cegó. Mi abuelo tenía razón. La tierra elige a su dueño. Y te eligió a ti». Isabel lo miró. Podría odiarlo. Podría pedir que lo encerraran por el resto de sus días y tiraran la llave. Pero miró su casa, transformada por la magia de la semilla. Miró a sus hijos, sanos y salvos. Miró el cilindro de escrituras en manos del notario. Ya había ganado. «La justicia se encargará de usted, Anselmo», dijo Isabel con dignidad. «Pero no guardaré rencor. El rencor es como esa casa vieja. Si no lo limpias, se pudre y te hunde. Yo voy a construir algo nuevo». El policía empujó suavemente a Anselmo hacia la patrulla. «Vámonos. Tiene muchas explicaciones que dar al juez». El coche de policía se alejó, llevándose al villano y al pasado oscuro del valle. Isabel se quedó allí, frente a su hogar renacido, con el licenciado Torres a su lado. «Bueno, señora Isabel», dijo el notario abriendo su maletín, «tenemos mucho papeleo que hacer. Traspasos, cuentas bancarias, la gestión de las tierras recuperadas. Va a necesitar un buen administrador».
Isabel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado pero hermoso. Aprenderé, licenciado. He aprendido a picar piedra, a pelear con murciélagos y a plantar magia. Aprender a administrar una fortuna será lo de menos. Miró a sus 3 hijos, que corrían y jugaban entre las flores nuevas del jardín, riendo como nunca lo habían hecho desde la muerte de su padre. «Niños, vengan», los llamó. Javier, Lucía y Tomás corrieron hacia ella y la abrazaron en un abrazo grupal. «¿Ya no somos pobres, mamá?», preguntó Tomás. «No, mi amor», respondió Isabel besando su frente. «Ya no somos pobres, pero no por el oro o las tierras. Somos ricos porque nos tenemos los unos a los otros y porque fuimos valientes». ¿Creen que Isabel podrá manejar todo este poder y riqueza sin cambiar quién es? ¿O el dinero atraerá nuevos peligros? Esta historia ha sido un viaje increíble. Pero aún queda un último momento, una escena final para cerrar el círculo. No se pierdan el epílogo, donde veremos el destino final de nuestra heroína y una última sorpresa que les dejará con una sonrisa. Pero mientras celebraban, Isabel notó algo en el bolsillo de su delantal. Había olvidado el anillo de matrimonio que don Anselmo le había devuelto, o que se le había caído en la lucha. Ella no recordaba bien cómo había vuelto a ella, pero ahí estaba. Lo sacó. Brillaba al sol. Y entonces vio a alguien caminando por el sendero hacia la casa. No era la policía, no era un abogado. Era una figura que le resultaba dolorosamente familiar, alguien que caminaba con la misma cojera leve que tenía su difunto esposo Roberto. Isabel contuvo el aliento. Era posible. O la magia de la semilla había traído algo más que flores. La figura se acercó. No era Roberto, por supuesto. Roberto estaba descansando en paz. Era el hermano de Roberto, Julián, quien había vivido en el extranjero durante años y con quien había perdido el contacto. Julián, que se parecía tanto a él. «¿Isabel?», preguntó el hombre, deteniéndose ante la verja florida. «Me enteré de lo de Roberto. Vine tan pronto como pude. Me dijeron en el pueblo que te habías mudado a la casa maldita. Pensé que era una broma, pero esto es un paraíso». Isabel sonrió, con lágrimas de emoción. La vida no le devolvía a su esposo, pero le devolvía a la familia. «Pasa, Julián, bienvenido a casa». Isabel se puso el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Había cambiado ese anillo por una ruina, y ahora tenía un palacio, un futuro y una familia reunida. Había picado el suelo buscando seguridad, y había encontrado su destino. La llegada de Julián no fue solo una coincidencia. Fue el broche de oro que el destino tenía reservado para cerrar el círculo de dolor que había asfixiado a Isabel durante meses. Mientras el hombre cruzaba el umbral del jardín, ahora florecido con una vitalidad sobrenatural, los niños corrieron a esconderse tras las faldas de su madre, confundidos por el parecido físico entre el recién llegado y el padre que habían perdido. Julián se detuvo a escasos metros, con los ojos llenos de lágrimas al ver la escena. Una mujer que él recordaba frágil, ahora erguida como una reina guerrera en medio de una ruina que respiraba magia, rodeada de policías, un notario y la promesa de un futuro brillante. «No llores, cuñado», dijo Isabel, rompiendo el silencio con una voz cálida pero firme. «Las lágrimas ya regaron este suelo lo suficiente. Ahora es tiempo de cosecha». Julián se acercó y la abrazó. Olía a tabaco y madera, un aroma que trajo de golpe 1000 recuerdos a la mente de Isabel, pero ya no dolían. Eran cicatrices cerradas. Él explicó que había vuelto al país al enterarse de la muerte de Roberto, buscando ayudar, pero se encontró con que la familia había desaparecido. Fue un viejo del pueblo quien le susurró sobre la loca que compró la tumba. El licenciado Torres, siempre pragmático, interrumpió el emotivo reencuentro para recordarles la realidad legal. Había mucho trabajo por hacer. La patrulla se llevó a don Anselmo, quien miraba hacia atrás por la ventanilla trasera, viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba mientras la casa que despreció se convertía en un palacio verde. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad que transformó no solo la propiedad, sino todo el valle.
Con la escritura original en mano y la inmensa fortuna en cobre y esmeraldas que yacía en la bóveda de los cimientos, Isabel no se compró lujos vanos. Lo primero que hizo fue contratar a los mejores arquitectos y restauradores de la provincia, pero no para demoler, sino para sanar. La estructura de madera fue reforzada, el techo reconstruido con tejas artesanales, y los suelos podridos, aquellos que ella había picado con desesperación, fueron reemplazados por maderas nobles, respetando siempre el acceso a la cámara subterránea, que ahora quedaba protegida por una puerta de cristal blindado como un museo privado de su propia historia. La semilla del valle, plantada por el valiente Javier, no dejó de obrar su milagro. Las tierras circundantes, que durante décadas bajo la gestión de Anselmo habían sido áridas y tacañas, explotaron en una abundancia agrícola sin precedentes. Los huertos daban frutos del tamaño de balones, el trigo crecía dorado y fuerte en cuestión de semanas. Isabel, convertida en la terrateniente más poderosa de la región, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Reescribió los contratos de arrendamiento de todos los campesinos que vivían en sus nuevas tierras. Bajó las rentas a precios justos y les dio participaciones en las cosechas. Donde Anselmo sembró miedo, Isabel cultivó lealtad. ¿Qué creen que pasará con don Anselmo en el juicio? ¿Creen que la justicia humana será tan implacable como la justicia divina de la cueva? Dejen sus teorías en los comentarios antes de que revelemos el veredicto final. Y si han llegado hasta aquí, su me gusta es el aplauso que esta viuda valiente merece. El día del juicio de don Anselmo fue un evento que paralizó la ciudad. La sala del tribunal estaba abarrotada. El hombre, antes arrogante y vestido con trajes caros, ahora lucía demacrado vistiendo el uniforme gris de los acusados. Su defensa intentó alegar locura, hablando de cuevas mágicas, murciélagos y semillas brillantes, pero el licenciado Torres fue implacable. Presentó las pruebas del fraude inmobiliario, las falsificaciones de su abuelo y, lo más condenatorio, los testimonios de docenas de familias a las que había estafado. El juez, un hombre severo que no creía en cuentos de hadas pero sí en la evidencia documental, dictó una sentencia ejemplar: 30 años de prisión sin posibilidad de fianza y la confiscación de todos sus bienes personales para indemnizar a las víctimas anteriores. Isabel estuvo presente durante la lectura del veredicto. No sonrió, no celebró. Simplemente miró a Anselmo a los ojos cuando los guardias se lo llevaban. Él, en un último momento de humanidad, bajó la mirada, avergonzado ante la dignidad de la mujer que intentó destruir. Fue una victoria silenciosa, absoluta y limpia, pero la verdadera transformación ocurrió en el interior de la casa. Con la ayuda de Julián, quien decidió quedarse para administrar los aspectos agrícolas de la hacienda, Isabel pudo centrarse en sus hijos. Javier, el niño que cargó con el peso de ser el hombre de la casa, pudo volver a ser un niño. Ingresó en el mejor colegio de la zona, mostrando un talento innato para la biología, obsesionado con entender el milagro botánico que había salvado a su familia. Lucía llenó las paredes de la mansión renovada con sus dibujos, y el pequeño Tomás corría libre por los jardines interminables, siempre acompañado por 2 enormes perros guardianes que Isabel adoptó para asegurar que nadie volviera a acercarse con malas intenciones. Epílogo. 5 años después. El sol del atardecer bañaba la fachada de la Hacienda La Esperanza, nombre con el que Isabel había rebautizado la antigua tumba. La casa era irreconocible para cualquiera que no conociera su historia. Las enredaderas mágicas se habían integrado con la arquitectura, creando una simbiosis perfecta entre piedra, madera y naturaleza viva. Flores de colores imposibles colgaban de los balcones, y el aire siempre olía a jazmín y tierra mojada, incluso en verano. En la gran terraza trasera se celebraba una fiesta. No era una gala pretenciosa de la alta sociedad, aunque había gente importante presente. Era la fiesta del 5º aniversario de la llegada de Isabel. Había música en vivo, mesas largas repletas de comida cultivada en esas mismas tierras y risas que resonaban hasta el bosque. Isabel estaba de pie en el balcón del 2º piso,
observando la escena. Llevaba un vestido sencillo de seda azul, el mismo color de las rocas fosforescentes de la cueva. Su cabello, antes recogido con descuido, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. A su lado estaba Julián, ambos sosteniendo copas de vino tinto. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Julián mirando hacia donde Javier, ahora un adolescente alto y fuerte, enseñaba a un grupo de niños cómo injertar un frutal. Isabel giró el anillo de matrimonio en su dedo. El oro brillaba, pulido y perfecto. «Me arrepiento de haber tenido miedo», confesó ella suavemente. «Me arrepiento de haber pensado, aunque fuera por un segundo, que mi vida había terminado cuando perdí a Roberto. No sabía que el dolor era solo el abono para esto». Abajo, en el jardín, Lucía, que ya tenía 12 años, estaba pintando en un caballete. Estaba retratando la casa, pero en su pintura no solo se veía la mansión. En las sombras de los árboles había pintado siluetas tenues, figuras protectoras que parecían velar por ellos. Isabel sonrió. Ella también lo sentía a veces. La casa no estaba embrujada en el mal sentido. Estaba habitada por la memoria y la gratitud de la tierra. De repente, un coche negro y lujoso entró por el camino principal. Los invitados se giraron, curiosos. Del vehículo bajó un hombre anciano apoyado en un bastón. Era el alcalde de la provincia, un antiguo rival político de la familia de Anselmo. Se acercó al balcón y alzó la voz para que todos lo escucharan. «Doña Isabel», gritó el alcalde con respeto, «vengo a traerle noticias de la capital. Debido a su inmensa labor caritativa y al milagro económico que ha traído a este valle, el Consejo ha decidido otorgarle el título honorífico de Guardiana del Valle. Y queremos erigir una estatua en la plaza del pueblo, no de un general ni de un político, sino de una madre con una picota en la mano». Los aplausos estallaron. Javier, Lucía y Tomás miraron hacia arriba, hacia su madre, con un orgullo que valía más que todo el cobre de la bóveda. Isabel sintió que se sonrojaba. Levantó la mano para pedir silencio. «No necesito estatuas», dijo ella con voz clara que llegó a cada rincón del jardín. «La única estatua que importa es la que construimos cada día con nuestras acciones. Si quieren honrarme, honren a sus familias. Luchen por ellas. Y nunca, nunca dejen que nadie les diga que una ruina no puede ser un palacio». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Cuando todos se fueron y los niños durmieron, Isabel bajó sola al estudio secreto, aquel donde encontró el mapa años atrás. La puerta de la bóveda estaba sellada, pero ella tenía la llave de oro colgada al cuello. No necesitaba bajar. Sabía que la semilla seguía allí, latiendo, bombeando vida a sus tierras. Se sentó en el escritorio de caoba y sacó un objeto del cajón. Era el viejo contrato de compraventa, el papel arrugado que don Anselmo le había dado a cambio del anillo. Estaba amarillento y frágil. Isabel encendió una vela, la misma clase de vela que usó aquella primera noche oscura. Acercó el papel a la llama. Vio cómo el nombre de Anselmo y las cláusulas abusivas se ennegrecían y se convertían en ceniza. La viuda cambió su anillo por una casa en ruinas, pensó. Y al final, la casa le devolvió el anillo. Le dio un reino y le enseñó que el verdadero tesoro no es lo que encuentras bajo el suelo, sino la fuerza que descubres dentro de ti para empezar a picar. Isabel sopló la vela. El humo subió en espiral hacia el techo, bailando con las sombras. Pero esta vez no había oscuridad. La luz de la luna entraba por los ventanales restaurados, bañando la casa en plata. Isabel subió las escaleras hacia su habitación, donde dormía tranquila, sabiendo que mañana, al amanecer, el sol brillaría sobre un legado que duraría 100 años más. Y si alguna vez las nubes volvían a aparecer, ella estaría lista. Porque ya no era solo la viuda, era Isabel, la guardiana, la madre que construyó un futuro sobre la verdad.